hablando sobre algo. La alabanza era tan hermosa, las alabanzas son todas hermosas, pero cuando nos habla de conocer más al Señor, de conocer a Jesús, de conocer a Dios, esto es muy importante. Tal vez es de las empresas más importantes de la vida, poder conocerlo al Señor. Porque todos creemos en Dios, pero a veces la religión ha distorsionado un poco la imagen de Dios. Pero todos creemos en que hay un Dios creador. Todos creemos en que hay un ser supremo. Todos creemos que todo depende de alguien superior a nosotros. Y ese Dios que realmente existe y es el creador del universo, quiere que lo conozcamos más íntimamente. Quiere que lo conozcamos en forma personal. Y hoy voy a hablar con respecto, porque las veces anteriores hablamos de conociendo al Dios no conocido, que mucha gente le pide pero no lo conoce. Es como pedirle algo a alguien. Vas a una intendencia y le pedís algo, que te den una mano y te lo pueden dar sin conocer ni siquiera quién te lo envió. Pero vos recibiste un beneficio, pero no conociste al que te lo dio. Así le ocurre a la gente, recibe cosas sin conocer al que le otorga todas las cosas. Y la Biblia dice que todo don perfecto y todo buen regalo viene de Dios a nuestra vida. Y dijimos que Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Nosotros tenemos nuestros conceptos y decimos, esta gente es buena y no le va tan bien, y estos son re malos y ¿por qué están tan bien? Y tenemos, pero Dios es bueno con toda la gente que Él ha creado y hace salir su sol sobre justos y sobre injustos también, y hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero un día sí tendremos que dar cuenta delante de Él por la maldad o por la bondad que hemos practicado en la vida. Eso sí, es inevitable que llegue el día en que seamos llamados a cuentas. Ahora, también estuvimos viendo que hay distintas maneras en que Dios se manifiesta. Que Dios se manifiesta y nos habla a través de sueños, de revelaciones. Que Dios nos habla a través de la naturaleza, de la creación. Que Dios nos habla a través de su palabra, que es la forma más elevada de comunicación que Dios tiene. La Biblia, la palabra de Dios. Y aunque hay muchas Biblias, distintas versiones en la época que vivimos, pero en realidad la Biblia es la misma. La palabra de Dios. Es el libro que ha sido traducido a más idiomas que ningún otro libro en el mundo, porque llega a todas las lenguas, idiomas, dialectos, y está ahí la palabra de Dios. Pero también nos habla a través de Jesucristo. Hoy día vamos a ver que no solamente cómo Dios se manifiesta y nos habla, sino que vamos a conocer un poco más de cerca a Dios, conociendo sus nombres. Sus nombres. ¿Cómo tiene más de un nombre Dios? No es que Dios tenga más de un nombre, tiene muchos nombres con los cuales los hombres lo conocieron, con los cuales los hombres lo reconocieron. Y esos nombres tienen que ver con una cualidad, con algo que Él hizo con alguien, y esa persona al conocer a Dios desde esa perspectiva le dio un nombre, lo llamó de una manera y Dios lo aceptó y quedó establecido en la Biblia. Entonces, cuando conocemos los nombres de Dios, vamos conociendo un poco al Dios que adoramos. Y es tan importante porque en el Padre Nuestro, Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos. Ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, a rezar, enséñanos. Queremos saber cómo comunicarnos con Dios. Y Él dice, bueno, cuando ustedes oren, digan así, Padre Nuestro. O sea, ¿cómo llamó a Dios? Padre. Jesucristo vino a revelar la expresión más noble, más tierna, más amorosa de Dios para el hombre, que es como Padre. ¿Por qué como Padre? Porque cuando no conocemos a Dios tenemos una sensación de orfandad. Nos falta algo que es el Padre. Y Jesús dijo, yo vengo a revelar a ese Dios que van a conocer sus nombres como Padre.
Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo soy el camino que lleva al Padre, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Pero él dijo, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, ¿qué cosa? Tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Bueno, el nombre de Dios. ¿Saben ustedes que hay más de 365 nombres? Vamos a empezar por el número 1 y a fin de año vamos a terminar. No vamos a verlos todos. Tal vez en alguna lectura se los voy a enviar. Pero vamos a ver los nombres principales con que Dios se revela para que entendamos. Y también es importante entender el contexto. Porque nosotros para entender esto, a veces tenemos que acudir al idioma hebreo o al griego o al arameo koiné, en el cual se escribió gran parte de la Biblia. ¿Y por qué? Porque la palabra vino revelada. Jesús nació en Israel. Y toda la fe en el mundo se rige desde ahí, desde donde Jesús nació. La ley los 10 mandamientos fue promulgada a los patriarcas israelitas. Todo eso vino de ahí. Entonces a veces nosotros en un contexto latinoamericano, hay cosas que no las entendemos si no le estudiamos el trasfondo o el uso y costumbres de judíos para trasladarlo, porque este evangelio es para todo el mundo. Nació ahí como Jesús nació ahí, pero Jesús nació para todo el mundo. Porque Él vino a salvar al mundo, no a los judíos solamente. Solamente necesitaba un lugar donde poder nacer y manifestarse, pero Él nació para salvar a todo el mundo. Por eso llegó a Mendoza y llegó a nuestra vida. Y estamos muy agradecidos de que su evangelio no se estancara con la gente que dijo es para nosotros solamente, sino que abrió sus manos, su corazón, y lo propagaron por todo el mundo y llegó a América. Y eso ha beneficiado a millones de personas. Como hoy día los chicos decían cuando Dayi le preguntaba, si le preguntamos a cada uno, todos tendrán un testimonio. Porque en cada uno de nosotros Dios ha hecho algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver algunos de los nombres de Dios del Antiguo Testamento que aparecen en el idioma hebreo. La Biblia fue escrita en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en el griego y arameo, en el griego koiné, que es el idioma que más se utilizaba y que no era el idioma israelita porque ellos hablaban hebreo, pero estaban bajo un yugo romano, pero bajo una civilización que era más greco, más de Grecia. Entonces el idioma era el griego que predominó. Los romanos conquistaron el mundo, tomaron naciones, eran un imperio, pero nunca pudieron doblegar el idioma. Se estableció el idioma griego. Entonces la Biblia se escribe en gran parte en el hebreo, pero luego es traducida al griego porque era el lenguaje popular. Es como decirlo, lo traducieron ahora al español, al castellano o al inglés para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces vamos a ver algunas cosas porque las palabras son tremendamente poderosas cuando las estudiamos y esto genera grandes cambios en nuestra vida. Y cuando conozcamos a ese Dios, hoy se nos va a correr un poco el velo, porque eso significa revelación, correr el velo para poder ver. Es como una foto, que tenemos la foto, pero antes se ponían en agua, en oscuridad, para revelarlas y ver la imagen de aquello que se había tomado, pero que no se veía hasta no ser revelado. Hoy día el Señor siempre ha estado cerca tuyo, siempre a tu lado, pero tal vez hoy día se corra un poco el velo, se revele un poco su imagen y tú puedas entender al Dios que estás sirviendo. Amén. Entonces vamos a ir a recorrer un poco esto y a santificar el nombre del Señor. Y vamos a ver en la palabra del Señor, en Éxodo 6:2, yo voy a ir tocando textos rápidos. Nos dice la Escritura que el Señor le habla a Moisés. Cuando estaba Israel esclava en Egipto, y entonces le dice, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud.
Y entonces él le dice a Moisés, ¿y qué digo yo a Faraón? ¿Que los deje salir nada más? Y me va a decir, ¿y quién los envía? Y los israelitas me van a preguntar, ¿y quién te envía? Entonces Dios le contesta y le dice, yo soy, te envía. Y Dios se revela a Moisés con el nombre, ¿cuál nombre? Yo soy, que significa el ser que existe por sí mismo eternamente. El yo soy, el que es. No el que fue, el que será, sino el que es. Siempre el que es. El creador, el originador de todas las cosas. Eso es la palabra el yo soy. Y esa palabra se traduce como Yahvé. Yahvé o Yahuwah, como dicen algunas traducciones. Pero al no entenderlo, porque es un nombre con solamente consonantes. Entonces está la Y, hay una H, hay W. ¿Cómo se pronuncia ese yo soy, ese Yahweh? ¿Cómo se pronuncia? Entonces tomaron otro nombre que se llama Adonai, que con el cual Dios también se reveló. Y Adonai significa el Señor, porque Dios es el Señor. Pero tomaron las vocales de Adonai y formaron la palabra Jehová. Dios se dio a conocer con el nombre de Jehová. O sea, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, o usamos Yahweh o usamos Jehová. Es la forma en que se lo llamó en todo el Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos. Entonces Dios le dice a Moisés, yo no me di a conocer con mi nombre a Abraham. Abraham era antes que Moisés. Antes Moisés promulgó la ley, Abraham era antes que la ley apareciera. Y Abraham fue el padre de la nación hebrea y fue el canal de donde Dios tomó para traer a toda la salvación al mundo. Porque por ahí vino el Mesías, por ahí vino Jesús, de ese alineamiento. Y entonces Dios se reveló a Abraham como el Shaddai. Y el Shaddai significa el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso, pero es una palabra tremenda, pero está limitada. En cambio yo soy es ilimitada. Completamente ilimitada. Y le dice, yo me di a conocer a Abraham en el nombre el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quiere decir que puede hacer algo contigo? ¿Puede hacer algo con tu problema? ¿Puede hacer algo con tu necesidad? Sí, porque Él es todopoderoso. Y nosotros, amados, tenemos que pensar que la fe nos lleva a creer en un Dios todopoderoso. No es que Dios deja de ser poderoso o es más poderoso con unos y con otros, no. No es así. Dios vendría a ser como la energía eléctrica que está en este lugar. Hay caños, hay cables, hay enchufes, pero el que se enchufa o enchufa un teléfono con un cargador, extrae la energía y carga su batería, carga su teléfono, enciende una máquina porque está tomando de la energía. Los demás pueden estar, pero si no están conectados, la energía va a estar, pero no van a recibir el beneficio. Dios es igual, es todopoderoso. Pero el que hoy por la fe se conecta a esa palabra, hoy día puede recibir su milagro. Hoy día puede recibir tranquilamente su milagro porque Dios es Dios. Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es entonces poderoso, pero tenemos que conectarnos. ¿Qué me conecta a ese poder? La fe. La fe. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros podemos recibir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por medio del poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros es la fe en el Señor. Y cuando tenemos esa fe podemos recibir más. Diga conmigo, puedo recibir más de lo que pido y de lo que entiendo. Porque Dios es incomprensiblemente grande. ¿Cuántos dicen amén? Él supera nuestras expectativas. Nosotros venimos con una necesidad y Dios nos sorprende porque resuelve más asuntos de los que ni siquiera imaginamos. Y Dios siempre nos estará sorprendiendo gratamente. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces dice, yo no me di a conocer a Él de la manera en que me revelo a ustedes, sino que yo vengo a ustedes como el yo soy, como Yahweh, como Jehová, como el yo soy siempre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios estaba diciendo, soy el Dios presente, soy el Dios del hoy, soy el Dios del ahora. Mucha gente sirve a un Dios histórico y hablan de lo que Dios hizo. Mucha otra gente habla de lo que Dios va a hacer y cuando Él venga y nos lleve al cielo. Pero el asunto es que nuestra vida transcurre el hoy, el ahora. No es el ayer, no es el futuro. El pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Pero lo que sí yo necesito que Dios sea el Dios de ahora. En este momento lo necesito al Señor. Es ahora. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo lo necesito ahora. Por eso el Señor dice, yo soy el que soy. Yo estoy aquí presente ahora, en este momento. Entonces, si tú necesitas un milagro, Dios dice, yo soy el Dios que lo hará. Si tú estás cansado, Dios dice, yo soy el Dios que te hará descansar junto a aguas de reposo. Si tú dices, yo no tengo el recurso, Dios dice, yo soy Jehová tu proveedor. Yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios es todo y en todos y puede ayudarnos porque Él no es un hombre limitado que puede ayudar a uno y a otro no, que puede levantar a uno pero se caen otros 1000. Él no, Él puede hacerlo con todos los que se acercan a Él con un sincero corazón. Así que Dios no está lejos de ti y Dios puede ayudarte. Si nadie pudo ayudarte a cambiar, si por ejemplo hay una adicción en la vida que ni un centro de rehabilitación pudo cambiar, pero venimos a Jesús, venimos al gran yo soy, Dios dice, yo soy el que voy a romper esa cadena y voy a desatar esa ligadura y te voy a hacer libre para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, yo soy, se reveló a Moisés como el gran yo soy. Entonces, Dios se revela también en el Génesis, en el capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿quién? Dios. La Biblia no especula, declara y dice, Dios creó. No es que la explosión, no es casualidad, no es por esta teoría. No, la Biblia es clara y contundente y dice, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra para Dios ahí es la palabra en el original, la palabra Eloheinum. La palabra para esa parte es Elohim o Eloheinum. Elohim es una palabra en el hebreo que significa Dios en plural. Dios en plural. Por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre, está usando una palabra plural. Está diciendo, hagamos. ¿Cómo? Si el único ser creador es Dios. Y Dios dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y no hay otro Dios fuera de mí. Pero ¿cómo ahora en esta expresión Dios dice que es Elohim? Y Elohim significa Dios en plural. Porque el Dios que servimos, amados hermanos, es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y en la Biblia usted va a encontrar a través de toda la palabra que Dios Padre es creador, pero luego vemos que Jesús el Hijo es creador y vemos que el Espíritu Santo es creador porque los tres intervinieron en la creación. Los tres estuvieron presentes en la creación. Cada uno cumplió su rol, pero Dios es uno. No es que son tres dioses, es uno que existe eternamente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en ese Dios trino? Aleluya. Es incomprensible porque no es una doctrina fácil de entender, pero Dios es un Dios que existe en tres personas. Por eso luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y cómo hizo al hombre? Lo hizo un ser tripartito. ¿Qué significa eso? Que el ser humano está compuesto por tres partes. El ser humano tiene un cuerpo, que es lo que vemos, ¿verdad? Pero también tiene un alma, que es el asiento de las emociones, la parte psíquica.
y tiene un espíritu, que es el que está consciente de Dios. El soplo de Dios en nuestro corazón nos dio vida y nos hizo un alma viviente. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios, en un cuerpo, en un alma y en un espíritu. Entonces Dios es un Dios trino, y esa palabra Elohim es para expresar. Ahora, la palabra El es la palabra Dios. Por eso vamos a encontrar El Shaddai, El Ayón, Él, porque es Dios y una característica de Él. En la Biblia lo vamos a encontrar en muchos lugares, solamente que siempre vamos a estar leyendo de acuerdo a la versión de Biblia que tengamos. Generalmente vamos a leer o Dios o Jehová, Jehová Dios. Pero cuando vamos al original, esa palabra nos está diciendo algo más amplio todavía del Señor. Ahora vamos a ir a uno de los primeros nombres que quiero tocar. Y el primer nombre está en Jeremías 23:6, donde dice Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu, en el hebreo la palabra Sidkenu significa justicia. Entonces Dios está diciendo, Jehová Dios es nuestra justicia. Nuestra justicia. Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia, con la descendencia de David? Va a levantar un renuevo. Dígale al lado, Dios nos va a renovar, porque está levantando un renuevo. El renuevo es Jesucristo, pero el renuevo también lo trae la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y Él renueva nuestras vidas y va a renovar su iglesia, su amada iglesia. Amén. Entonces Jehová traerá ese renuevo en estos días. Y dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Jehová Tzidkenu significa Dios es mi justicia. Esto es muy poderoso, porque son términos judiciales, son términos de jueces, de abogados, de culpables, de inocentes, de condenados o de personas salvadas. Son términos que se usaban en cortes. Entonces dice, Jehová es mi justicia. Cuando nosotros sabemos que todo ser humano ha pecado y todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y la Biblia dice que somos todos culpables delante del trono de Dios. Pero entonces, ¿cómo somos justos? ¿Cómo? Eso es una doctrina, la doctrina de la justificación que sale en la Biblia, que dice que el justo, Jesucristo, murió por el injusto, ocupó nuestro lugar. El Señor fue a la cruz y murió como un malhechor para llevar mi pecado y tu pecado y para darnos su justicia. Porque el Dios del cielo es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Él no puede tener por inocente al que es culpable. El que ha pecado es culpable y está destinado a la condenación. Usted dirá, bueno, pero hay pecadores y pecadores. Es verdad, es verdad. Hay algunos que dirán en este día, pastor, yo soy pecador fino. O sea, peco pero poco y bien, ¿verdad? Elijo los pecados, no soy un desaforado, soy pecador fino. Ahora, alguno me dirá, pastor, yo peco poco. La verdad, comparado con otros, lo mío es, yo diría, son pecadillos, ¿verdad? O son faltas o errores o debilidades, pero no llegan a pecado, no, son pecados. Se llaman pecados. Imagínense que usted, siendo el mejor de las personas, peca unas 3 veces por día. Un mal pensamiento, un enojo, una mala palabra, un rencor, algo que pasó, el de atrás le tocó demasiada bocina y usted se dio vuelta y se recordó de su familia. Cosas así. ¿Son pecados? Sí.
Son pecados, un pensamiento, una mirada, una palabra, pueden ser un pecado. Ahora, si usted comete 3 pecados por día, usted puede decir, esto no es nada. 3 pecados no es nada. Pero la pregunta es, si usted comete 3 pecados por día, en el mes 3 pecados son 90. Y en el año son más de 1000 pecados. ¿Cuántos años tiene usted? No me diga. Pero si usted tiene más de 30, tiene más de 30.000 pecados. Va al cielo y le dice, Señor, yo casi no pequé. 30.000 pecados, cara dura. Y me decís que no pecaste. En verdad el pecado se fue acumulando y es una barbaridad. Y eso que eras casi ángel. Sin embargo, Dios ve que sí has pecado. Y es una acumulación. Pero el Señor te dice, hijo, si tú te arrepientes y vienes a mí, la sangre de mi Hijo te limpia de todo pecado y saca tu injusticia y la convierte en justicia. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados somos por la fe. Y por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo nuestra justicia. Él pagó el precio por nuestra justicia. Yo solo no puedo ser justo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, murió para justificarme. Murió para que yo no haga obras para ser justo. Yo no puedo hacer cosas para ser justo. Porque aunque haga 9 bien, haré una mal. Y cuando siempre voy a fallar en mi debilidad. Pero cuando Dios me mira a mí y yo soy un cristiano, quiero que escuche bien esto. Cuando yo soy un cristiano, en la cruz ocurre un milagro. Dice el apóstol Pablo que había un acta de decretos labrada contra nosotros. Escrito, este día hizo esto, esta noche hizo lo otro, en la mañana hizo esto, estuvo viendo esto, se enojó con el otro, casi le pega aquí, insultó, se quedó con algo que no era de él. Todo eso lo va escribiendo el diablo y luego lo trae a tu presencia. Pero dice la Biblia que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios toma el acta legal, el acta del acusador, del abogado querellante que te quiere condenar, te la traen y esa acta, dice el Señor, la toma y la lleva a la cruz del Calvario y la clava en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo muere, entierra ese decreto que era en contra tuya y te declara libre y absuelto de todo pecado, de cargo y de culpa. Dice, tú eres ahora mi hijo santificado. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que tú no hiciste nada, no pudiste hacer nada para ser justo, pero hiciste algo. Creíste en el Señor, crees en la cruz. En la cruz no es un acto solamente religioso. Ocurrió que en la cruz ocurrió la salvación de la humanidad entera. No de algunos, de todos. Solamente que no todos lo aprovechan, sino algunos. Pero gracias a Dios que vos sos de esos que lo aprovecharon. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en la cruz Él clavó el acta de nuestros decretos labradas en contra nuestro. Y dice, y exhibió al enemigo, al abogado, al que continuamente está acusándonos, lo exhibió públicamente, venciendo sobre él en la cruz del Calvario. Así que dice el apóstol Pablo, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Dios te ha justificado, ¿quién te va a condenar? Podés haber cometido errores, pecados, haber fallado, haber vivido mal, pero Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios hoy quiere que vengas a Él y Él te perdona, te limpia de todo pecado, te hace una nueva persona. Y cuando vengan a decirte, sí, pero acordate que vos antes quisiste y lo otro, usted diga, eso era antes, porque Cristo me ha perdonado, me ha limpiado y me ha hecho justo delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que de ahí en adelante uno procura vivir en esa integridad, en esa justicia, porque si antes no podíamos, ahora sí podemos, porque el mismo que nos justificó también es el que nos va santificando día a día. Y ser santificado no significa ser una persona con aureolas en la cabeza y que le salen chispitas, sino ser una persona esforzada y separada para Dios. Amén. Entonces, Jehová es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén? Jehová Tzidkenu es la palabra. Después yo se los voy a enviar
por WhatsApp. Jehová Sidkenu. Entonces cuando a usted le ocurre algo, cuando lo quieren condenar, cuando lo quieren señalar, usted diga, pero Dios es mi justicia. Dios es mi justicia. Cuando el diablo venga a traerte a la memoria tu vida pasada, muchos dicen, cuando el diablo te traiga tu pasado, tú recuérdale su futuro. Porque el diablo no quiere saber nada con lo que le viene para él. Pero tú tienes que saber que Cristo lo venció y te ha declarado justo. Eres una persona ante los ojos de Dios justo. ¿Cómo te mira Dios? A través de la cruz. Si tú estás en Cristo, estás cobijado. Y Dios te mira y te ve justo. No es que eres justo por ti, eres justo por Jesús. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces dice, Dios es nuestra justicia. Jehová Sidkenu. El segundo nombre que quiero hablar hoy día es Jehová Jireh. Jehová Jireh es, en el nombre del hebreo, significa Jehová proveerá. Jehová proveerá, será nuestro proveedor. Ahora, todos los nombres que son en la Biblia de Dios, en el Antiguo Testamento, son una referencia a Jesucristo. Son una referencia, porque Jesucristo, muchos dicen, es Jehová del Antiguo Testamento. Que preencarnado, que luego viene y se hace hombre, es Dios que se hace hombre y se revela como Jesús. Así que en Jesús vemos todas las características, las justicias. Dios nos hace justo a través de Jesucristo de Nazaret. Entonces Jehová es nuestro proveedor, Jehová Nisi, Jireh. Acá dice en Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí que en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh, es lo que estaba diciendo. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando leemos ese pasaje, sabemos que Abraham era un hombre que no tenía posibilidad de tener un hijo, porque era un anciano y su esposa era una anciana y estéril. No había forma, no había tratamiento, no había manera, no había nada que se pudiera hacer. Era un imposible. Era una montaña muy difícil de cruzar. Un imposible. Él no podía, lo había intentado por años desde jóvenes. Y no pudieron. Pero ahora Dios se da a conocer, lo saca de donde él estaba, de sus ideas, y se revela. Y él conoce a Dios. Y Dios lo bendice. Y le dice, yo te voy a dar lo que nunca tú pudiste solo tener. Te voy a dar amor, te voy a dar paz, te voy a dar gozo. Pero también te voy a dar ese hijo tan anhelado que no podés, que no has podido tener. Voy a hacer un milagro en tu cuerpo y en el de tu esposa. Y ustedes van a recibir, mire, en aquel tiempo todavía Jesús no venía, pero ya era una figura de lo que Cristo vino a hacer. A restaurar las vidas de aquellos que queriendo cosas no pueden. No es que no quieran, lo intentan, no pueden. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Él lo podemos. Así que Dios le da una palabra a Abraham y él toma esa palabra de tal manera que su esposa se ríe cuando escucha que Dios le va a dar un hijo. Entonces ella está detrás de la tienda escuchando que Abraham habla con Dios y se da vuelta y se ríe. Y entonces Dios, que conoce todo, le dice, Sara, no te rías, porque vos crees que sos viejita y que sos estéril y todo. Dentro de un tiempo vamos a ver cómo vas a caminar. Ahí vamos a ver si te reís cuando lleguen los dolores de parto. Y entonces ella le puso a su hijo Risa, de nombre. O sea, era alguien muy simpático seguramente Isaac, porque le pusieron Risa. Isaac significa el que ríe. Y es que era un gozo el que iba a venir, porque les estaba dando algo que ellos no podían tener. ¿Y cuántas cosas, amados?
que hoy tenemos, que no las podíamos tener. Cuántas cosas que hoy tenemos, que fueron un milagro de Dios que Dios nos dio. Antes tal vez no éramos nada en ninguna área y de repente Dios nos bendijo y nos levantó y nos ubicó y nos posicionó y hoy tenemos una visión y una empresa o un negocio o una familia o una casa o tenemos hijos y tenemos tanto que Él nos dio. Él nos dio. No, antes no, pero con Él sí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios le dice a Abraham, tuvo su hijo y Abraham estaba enamorado de su hijo como cualquier papá. Pero Dios empezó a ver que ya, y si me lo dio una vez y me lo pide, me lo puede volver a dar. Y empezó a pensar, yo me imagino, esa noche no durmió. Y Sara dormía a dos motores, porque ella no sabía nada. Pero Abraham no dice que fue y le dijo, Sara, ¿qué hacemos, Sara? Dios me pidió esa, ¿qué? Que te mato a vos, mato a... Imagínate a una madre que le pidan el hijo. No. Entonces Abraham callado toda la noche, los ojos como el 2 de oro. No podía dormir, no podía, pensando, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo? No había manera de salir. Dios se lo pidió y dice que se levantó de madrugada. ¿Por qué se levantó? Porque ya no podía dormir más. Nunca durmió esa noche. Y se levantó de madrugada, tomó un asna, la preparó, tomó al muchacho, lo llamó, ya era un jovencito, dijo, vamos. Y tomó unos criados y dice, acompáñenme. Y Sara no sabía nada. Pensó, van a cazar, van a algún lugar, seguro que Abraham lo lleva a que conozca cosas, como es tan mimoso de su padre, va para todos lados con él. Seguramente ella ni sabía que lo llevaban al degolladero, porque ahí iban al altar. Y cuando llegan al altar, dice que llegan al monte Moria y Abraham se baja, nadie sabía lo que iba a ocurrir y le dice a sus criados, espérenme aquí, no van conmigo, a esto tengo que ir solo. Hay momentos donde Dios te llama a una soledad. No hay nadie más. Eres tú y Dios. Es tú y Dios. Es un trato íntimo que Dios tiene contigo o conmigo. Entonces dijo, quédense acá y dijo una palabra de fe. Iremos y sacrificaremos y vendremos. Siempre habló en plural. Iremos con mi hijo, sacrificaremos, el sacrificio era el hijo, pero volveremos. Porque dice en sentido figurado, él creyó que Dios era poderoso para darle su hijo aún de entre los muertos. Si él obedecía a Dios que se lo había dado y hoy le estaba pidiendo todo, Abraham tuvo fe para creerle a Dios cuando no tenía nada y ahora tenía un hijo y ahora tenía que tener fe para poner todo en el altar porque podía recuperarlo todo de nuevo por la fe. Porque antes de eso no tenía nada. Y a veces nosotros cuestionamos a Dios y peleamos con Él, pero ¿qué teníamos antes? Nada. ¿Y por qué tenemos tanto temor de perder lo poco que tenemos si Dios es el que nos dio todo sin haber tenido nada? Y nos dio todo por causa de la fe. Porque para el que cree todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Todo es posible. Y lo que no tenés lo podés tener y lo que no alcanzaste lo vas a alcanzar. Pero no te aferres solo a lo que tenés, sino aferrate al que te dio lo que tenés. Porque Él quiere probar nuestro corazón. Entonces fue y puso al niño, lo ató, el niño lo empezó a mirar, papá, ¿qué pasa? Y nada, hijo, vos quédate tranquilo, confía en mí. ¿Confías en mí? Sí, papá, confío en vos, pero me estás atando. Y es que si no te ato te me va a disparar y yo tengo como 100 y algo de años, ¿sabes cuándo te pillo? Nunca. Entonces te tengo que atar para que no te bajes del altar. Y dice, ¿para qué voy a estar en el altar? Vos tranquilo, hijo. Puso la leña, puso el altar, sacó el cuchillo y el niño dice, papá, ¿sigo confiando? Hijo, seguí confiando, sigamos confiando. Él estaba tan mal como su hijo. El hijo estaba viendo al padre que levantaba el puñal para matarlo y el padre estaba mirándose como un asesino. Pero cuando estaban en ese momento y él levanta el puñal para matar a su hijo, la voz del cielo dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora muchos describen ese momento
que los ángeles del Señor estaban ahí diciendo: Dios, pará, nos está por dar una taquicardia. Abraham estaba a punto de matar a su hijo. Pará, Señor, si te ama, ya está, ya está. No, déjalo. No digan nada, ustedes no se metan, yo soy Dios. Y los ángeles ahí, démosle una mano a Abraham, intercedamos, hagamos algo. Nadie podía hacer nada por Abraham, era un trato con Dios. Y Abraham fue hasta la última consecuencia. Y nosotros tenemos que pensar, no ir hasta la mitad, sino llegar hasta el final de esta carrera. Porque Dios es el Dios que recompensa, Dios no es injusto, ni pide locuras. Y Él estaba probando el corazón de ese hombre. Qué tan íntegro era, qué tan capaz de confiar en Dios su vida entera, a sus hijos, porque Dios le daría una nación, no un hijo, naciones. Pero tenía que confiar y sembrar el hijo. En sentido figurado, como que tenía que morir ese grano de trigo para que naciera toda una nación. ¿Y qué ocurrió? Levantó el puñal y dijo: hijo, te amo con todo mi ser, te amo, hijo. Pero tengo que obedecer y dejarte ir porque Dios es Dios, por encima de todo. Y esto a mí me está matando más que a vos. Y el hijo, hasta ese momento, siguió confiando en su padre. Ahora, ¿qué padre habrá sido Abraham, no? Para que su hijo confiara de esa manera en él. Cuando un hijo a veces ve a un padre que agarra un palo, sale volando. Ni siquiera un cuchillo, un palo o una chancleta, una chancletoterapia. Porque dice: no, este no es que me corrige, se vuelve loco y me da hasta que se cansa. Algunos son así. Pero este no era el caso de Abraham. Entonces, cuando va a tomar el cuchillo y matarlo, Dios le dice: detén tu mano, porque yo ahora conozco que tú temes a Dios. Ahora conozco que tú amas y temes a Dios. Y entonces él se detuvo ahí, se quedó seguro llorando, quebrantado ante esa situación. Y de repente siente un ruido y ve un cordero que estaba trabado sus cuernos en una zarza. Y entonces toma el cordero y los pone en el altar y los sacrifica. Ese cordero que él tomó representa a Jesucristo, que ocupó nuestro lugar en el altar para que usted y yo no muramos eternamente, sino que tengamos vida con Él. Entonces, cuando tomó el cordero y lo puso ahí, el hijo dijo: lo abrazó al padre y lloraron. Me imagino aquella mañana, todavía el rocío frío, se abrazaron y lloraron. Y dijo él: yo sabía que Dios no me iba a fallar. Yo sabía que Dios no me iba a soltar la mano, que Dios no abandona a aquellos que llaman, que puede ser duro y difícil lo que esté pasando, pero Dios está conmigo. Él me dio cuando no tenía nada. Él me miró cuando nadie me miraba. Él me ayudó cuando nadie me ayudaba. Y hoy yo le demostré que lo amo a Él también como Él me ama a mí. Y entonces Abraham dijo: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque Jehová se proveyó de cordero. Hacía falta un sacrificio y Dios se proveyó. Dios no te pidió que vos vayas a la cruz. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz. Él se proveyó del cordero porque era necesario que alguien muera para pagar la culpa del pecado de muchos. Y Jesucristo voluntariamente murió para que usted y yo hoy día seamos perdonados, restaurados, levantados, y por sobre todo para que hoy usted y yo seamos llamados hijos de Dios y podamos decirle a Dios con autoridad y con realmente una autoridad recibida de Dios, podamos decirle Padre. Porque Dios ya no es el Dios lejano, ahora es nuestro Padre, porque dio a su Hijo para que nosotros podamos recibirlo a Él. Así que Él es nuestro proveedor. Es el proveedor de todo lo que necesitamos. Es el proveedor de los recursos que necesitas para el pago de tu alquiler. No tengas temor, ora a Dios y confía en Él. Pídele y Él te dará.
La Biblia dice: pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que si hay puertas que han estado cerradas, se te van a abrir, porque Jehová es Jehová Jireh, tu proveedor. Si has estado con necesidad, pídele a Él, porque Él te dará abundantemente y sin reproche, dice su palabra. Pero confía en Él, porque Él te dará. Él es Jehová Jireh. Él es el Dios que le provee, es el Dios que cuida, que sostiene, que mantiene. Aleluya, Dios no te dejará sin provisión. Él es el proveedor por naturaleza. Él dice: no es que yo quiero dar, yo doy porque así soy. Esa es mi naturaleza, la de dar, la de dar. Y yo quiero darte lo mejor, hijo. Yo quiero darte lo mejor porque tú eres mi hijo, mi hija. Entonces, cuando yo conozco al Dios proveedor, descanso en Él. Descansamos en Él. No descanses en las promesas, en los próximos proyectos, en el dinero de aquí y de allá. No, descansa en Dios, porque Él es tu proveedor. Jehová Jireh. Y en Jesucristo Dios nos proveyó de Salvador. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. ¿Cómo nos es dado? Sí, porque Dios lo dio por vos y por mí. Él nació por vos y por mí. Eso dice la Escritura. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el regalo más grande que el hombre pueda recibir, a Jesucristo en su vida. Ese conjunto con Cristo viene todo lo demás. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, y juntamente con Él, diga conmigo, juntamente con Él, todas las demás cosas. Dios nos dio con Jesucristo, ¿qué? Todas las demás cosas. Ahí está incluida la sanidad, la prosperidad, la restauración, todo lo que usted necesita. Por eso dice: busca el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán. Dígale al de al lado: te van a venir, te van a llegar, van a golpear tu puerta las bendiciones de Dios, porque esas cosas te serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando le dan un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Dios es proveedor, amado. Dios es proveedor. El pan nuestro de cada día está preparado. No vas a tener escasez, no vas a pasar miseria, porque la Biblia dice: joven fui y he envejecido. Ninguna escritura mejor que esa para nosotros, ¿verdad? Con mi esposa empezamos, yo tenía 21 años, y puedo decir: joven fui y he envejecido. ¿Y cómo sé? Y siento el ruido de las rodillas cuando subo la escalera. Cuando me despierto en la mañana, me doy cuenta que ya no tengo 21. Algunos dijeron que cuando uno se levanta de una cama después de los 55 años, te levantás y no te duele nada, posiblemente ya estés en el cielo. Mientras estamos acá, te va a doler esto, te va a doler, y después como que más seguido, ¿viste? No sé por qué será. Nos vamos desgastando por fuera, pero la Biblia dice que por dentro nos vamos renovando cada día. Y nuestra vida no es temporal y externa, es eterna con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, juntamente con Dios, con Cristo, Él nos da todas las cosas. Todas las cosas. Tenemos que tener la fe en el Señor. Él se reveló a sí mismo como el Dios que provee. Jesucristo vino y dijo: si ustedes me buscan, todo lo demás le vendrá. Pongan prioridades en la vida. Pongan a Dios primero. Que no sea una religión, sino una relación. Enamórate de Jehová Jireh. Pero no solamente de Jehová el proveedor, sino el Dios que también te justifica. Y los nombres que luego vamos a seguir viendo. Pero es extraordinario
Saber que usted y yo podemos contar con ese respaldo de Dios, que Él proveerá. No tenga miedo de emprender su negocito, su empresa. No tenga miedo si le están diciendo que se va a quedar sin trabajo. No tenga miedo. Jehová es su proveedor. Jehová es Jireh para usted. Tal vez te va a probar hasta el último, pero cuando quieras acordar, vas a encontrar un cordero trabado en un zarzal. La provisión estaba ahí. La provisión siempre estuvo ahí. Nada más que Abraham no la pudo ver hasta que no cumplió con sus pasos que tenía que dar. Pero cuando cumplió con lo que tenía que hacer, Dios le abrió los ojos y vio la provisión que estaba. Yo quiero decirte, tu provisión ya está preparada. Lo que tú necesitas, lo que tu casa, tu familia necesitan, ya está preparado. Y no se va a escapar porque está ahí trabado. Dios lo tiene trabado para ti, aleluya. Solamente sé fiel a Dios en lo que te toca vivir hoy día. Porque si eres fiel y termina, Dios dirá, ahora sé que me teme. Así que yo me he provisto para bendecirte, para levantarte, para prosperarte, para sanarte. Todo está provisto para tu vida y para tu casa. Cuando dicen amén,